Vamos a Romanos 2. Gracias a todos los hermanos que han participado en el servicio, la alabanza, la bienvenida, la Santa Cena, la predicación, la ofrenda. Ha sido muy especial. El día de hoy vamos a Romanos 2 y el sermón de hoy se llama Los judíos y la ley. Los judíos y la ley. Ahora, aquí es importante recordar que Pablo le escribe a una audiencia que en su composición cuenta con dos etnias muy importantes, una más grande que la otra, pero finalmente importantes. La carta de Pablo a los romanos está dirigida principalmente a esta audiencia gentil, ¿no? Pero también existen judíos allí. De modo que Pablo se dirige a ambas audiencias en su carta. Al principio de la carta nos dimos cuenta cómo Pablo estaba primero dirigiéndose a los gentiles. Y luego ahora, en este momento, en Romanos 2, versículo 17 al 29, se dirige concretamente a los judíos. Ahora, para sostener ¿qué tesis? Para sostener la tesis de que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios y que unos no son mejores que otros. En este caso, los judíos no son mejores que los gentiles. Y es el argumento, esta tesis se respalda también en el capítulo 3. ¿De acuerdo? Lo vamos a estar mirando cuando observemos, estudiemos el capítulo 3. Entonces, los judíos no son mejores que los gentiles. También los judíos están bajo el juicio de Dios. A pesar de que los judíos, como vamos a observar ahorita, creían o se creían superiores por ser el pueblo elegido, por tener una ley como la ley de Moisés, la ley de Dios, por tener todos los privilegios que correspondían a ser el pueblo elegido. Ya eso de alguna forma los convencía que tenían, como decimos nosotros acá, el cielo ganado. Y no necesariamente era de esa manera. Entonces lo que hace Pablo, judío, porque Pablo es judío, Pablo no es gentil, para que lo tengamos pendiente, Pablo no es gentil, mucho menos paisa. Pablo no es gentil, ¿no? Pablo es judío, ¿cierto? Entonces Pablo aterriza a los judíos a la realidad de su posición delante de Dios. Eso es lo que hace Pablo, los aterriza. Es decir, tanto ustedes como nosotros, gentiles y judíos, estamos juntos bajo el juicio de Dios. Ninguno es mejor que el otro. Y la tesis, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, es que de los dos pueblos Dios ha hecho uno solo mediante el sacrificio de Jesús. Amén. Eso es la tesis de Pablo. Entonces, cuando leemos libros o cartas como las de Pablo a la iglesia en Éfeso, uno puede observar eso. La idea no era que existieran dos pueblos divididos en pugna, sino que tanto judíos como gentiles fueran un solo pueblo en Cristo. Y el Espíritu Santo provee esa unidad. Entonces lo que está ocurriendo en la iglesia en Roma es que hay una división. Está sucediendo, hay una pugna étnica entre judíos y gentiles que está generando problemas. Ayer las mujeres pudieron estudiar el capítulo 12 de Romanos y el título de la clase de ayer era "Venzan el mal con el bien", precisamente porque existía esta pugna entre judíos y gentiles. Y Pablo está llamando la atención sobre eso. Pero aquí particularmente en el capítulo 2, en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, le llama la atención a los judíos. Vamos al versículo 17. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Amén. So, a saber que están ahí, como dicen en el ejército, en la juega. Así dicen.
Versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, ojo a esto porque el llamado de atención que hace Pablo aquí es bastante fuerte. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión, ese parecía el tema en discusión, es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Controversial, Pablo. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, aquí no está refiriéndose a cualquier clase incircunciso o a cualquier clase gentil, son gentiles cristianos. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ese Pablo se puso candente. Y aquí entonces, ahora dirige su llamado de atención a los judíos. Su reconvención la hace sobre dos problemas fundamentales que tenían los judíos en este momento. Uno, su falta de ética. Y dos, su teología equivocada. Tanto su ética como su teología estaban equivocadas. Y es que la ética depende sustancialmente de la teología. De hecho, de nada sirve tener una sana teología si vivo como un hereje. Así. Las dos cosas tienen que caminar a la vez. El llamado de atención de Pablo a los judíos es profundamente significativo. ¿Por qué? Porque él mismo es judío. De modo que conoce a los suyos y sus reprensiones, por decirlo de algún modo, las hace sobre la base de lo que él ya conoce. No son especulaciones ni generalizaciones. Ahora, vamos a hacer una claridad. Eso tampoco significa que todos los judíos en la iglesia estaban viviendo de esa manera. Pero si Pablo está llamando la atención y usa, para lograr hacer ese llamado de atención, un interlocutor hipotético, lo que está buscando Pablo es concientizar al judío de lo que vive y de lo que cree. ¿Y por qué lo cree y por qué lo vive?
Evidentemente, muy seguramente, había judíos que estaban viviendo un cristianismo coherente, pero es posible que otros no, y que fueran los que estaban en este momento, tanto judíos como gentiles en la iglesia, generando problemas por pugnas étnicas, por discusiones con relación a la ley y las tradiciones. Recuerden que uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar Pablo en su ministerio fueron los judaizantes. Y hay una carta completa en la que Pablo se refiere a ese problema. Si quieren leerla, es Gálatas. En la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo les llama la atención a estos cristianos gentiles, porque Gálatas está escrito a gentiles, que estaban dejándose convencer de los judaizantes, quienes eran cristianos judíos, que estaban obligando a los gentiles a cumplir la ley, a convertirse en judíos para luego ser cristianos. Pablo les dice, no, eso no está bien. Ese fue el gran problema, uno de los grandes problemas que Pablo enfrentó en su ministerio. Entonces Pablo aquí está reprendiendo con toda autoridad a sus hermanos y los está llamando firmemente a ser verdaderos judíos, no de etiqueta, sino de corazón. Los dos fundamentos que vamos a desarrollar son aspectos que también debemos considerar nosotros con mucho cuidado. Ninguno de nosotros está exento de vivir un cristianismo sin ética y sin teología. Está pasando mucho. Esos son los dos problemas. Seriamente. Y todo esto que señala Pablo es cierto. El apóstol no está exagerando los privilegios de los judíos, porque como dice en Romanos 9:4, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria a los pactos. Aquí son generalizaciones. Pablo les está llamando la atención de forma muy seria. La confrontación se hace más profunda cuando Pablo les cuestiona de forma categórica. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? ¿De qué sirve jactarse de tener la palabra de Dios si no se vive lo que se predica? Lo único que se logra con eso es deshonrar a Dios. Ese es el argumento de Pablo. Y Pablo cierra esta parte de su reconvención diciéndoles que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. El hecho de tener la ley y todos los privilegios que como judíos tienen no los van a eximir del juicio de Dios. Eso es lo que Pablo está buscando hacer acá. Ustedes no son mejor que los gentiles. Ustedes critican a los gentiles porque pecan, porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque no tienen la ley, porque no son el pueblo elegido. Pero ustedes, teniendo todos estos privilegios y toda esta responsabilidad, no honran a Dios, porque hacen lo mismo que los gentiles hacen. Es interesante. De hecho, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Esto sin duda debe servir de ejemplo para nosotros. Los judíos, en virtud de sus privilegios como pueblo de Dios, se sentían superiores a los demás. Sin embargo, deshonraban a Dios con el tipo de vida que vivían. Una vida que no correspondía a los estándares de la palabra de Dios. Como en otra carta, Pablo le dice a las personas a las que les escribe que muchos de ellos viven como enemigos de la cruz. Y lo que está haciendo Pablo aquí es llamando la atención sobre un problema que no ha dejado de ser problema
a pesar del paso de la historia, del paso del tiempo. No estamos exentos de caer en lo mismo. No estamos exentos de la falta de coherencia. De hecho, una de las grandes quejas de muchas personas hoy en día es que no creen en el cristianismo por el mal ejemplo de algunos cristianos. Porque lo ven, porque lo perciben, lo presencian. Cristianos que se jactan de la ley, cristianos que se jactan de ser cristianos, cristianos que se jactan de las bendiciones de Dios, pero que no viven conforme a la ética del Evangelio. Ahora, el hecho de que existan malos exponentes del cristianismo no hace malo al cristianismo. El problema no es el cristianismo. El problema es el exponente del cristianismo. El que existan malos exponentes del cristianismo no hace que el cristianismo sea malo, o que Cristo sea malo, o que Dios sea malo, o que la Biblia sea un error. Es el exponente del cristianismo el problema. Pero aún así, aún haciendo las cosas bien, muy seguramente van a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque la cosa está tan complicada que el cristianismo se ha vuelto algo hostil para la cultura. Como les decía hace 8 días, Jesús dijo que realmente nos iban a odiar, que iban a odiar a los cristianos. Entonces no esperemos que nos amen, porque aún haciendo las cosas bien, van a hablar mal de nosotros. Nos van a criticar. Nos van a cuestionar. Miren, yo siempre he dicho que nadie sabe mejor cómo debe vivir un cristiano que un no cristiano. ¿No? ¿No les ha pasado? Ay, usted no dice que es cristiano. Así le dicen aún. Pero usted no es que es cristiano y llegando tarde al trabajo. Y usted no es que es cristiano y ¿cómo así que? Santiago 1:22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está llamando Santiago, no solamente a ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. En pocas palabras, tanto Pablo como Santiago están llamando tanto al judío como al cristiano gentil a practicar lo que se predica, a vivir la ética del evangelio en coherencia con el evangelio. En coherencia. Ahora, es un llamado que le hace la iglesia en Roma, a los judíos de la iglesia en Roma, pero es un llamado que se extiende a nosotros. No estamos exentos de vivir estas cosas. Ninguno de nosotros está exento de vivir. Por eso Pablo dice, el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y en 2 Corintios 13 dice, examínense para ver si están en la fe. Tenemos que vivir nuestro cristianismo con cuidado. No a la defensiva, ojo, son dos cosas muy diferentes. Tenemos que vivir nuestro cristianismo de la manera que Dios espera que lo vivamos, con coherencia. Porque nosotros
no simplemente tenemos un conjunto de doctrinas, sino son doctrinas que nos enseñan cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero evidentemente, para yo conocer cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, tengo que conocer la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice al judío: tú que predicas acerca de no adulterar, adulteras. Tú que predicas acerca de no robar, robas. Tú que abominas a los ídolos, saqueas sus templos. Es un llamado a vivir objetivamente con lo que se cree. Es eso. A vivir un cristianismo no solamente de palabra, sino de hecho. No nos preocupemos si nos critican o no nos critican. No vivimos para la gente. Vivimos para Dios. Pero tampoco podemos ser tropiezo para nadie. Tenemos que vivir conforme el Evangelio nos pide que vivamos. No podemos convertir nada en una excusa. Tenemos que vivir conforme Dios nos pide que lo hagamos. Esto es un ejemplo para nosotros. Eso de Pablo, esa reconvención de Pablo a los judíos, no es algo que se queda solamente para los judíos. Ahora ellos estaban generando problemas dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, entre judíos y gentiles. Y Pablo más adelante les llama la atención sobre lo mismo. De hecho, el capítulo 12 de Romanos es un llamado de atención precisamente a que no existan este tipo de divisiones dentro de la iglesia. Porque no está bien. Tanto el pueblo judío como la iglesia fue llamado a ser luz para las naciones. El pueblo judío fracasó en esto. Ahora la responsable de ser luz para las naciones es la iglesia. Y ayer meditaba en la responsabilidad que tiene la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad que trasciende a nuestra propia existencia. Estamos llamados a dar a conocer la sabiduría de Dios. Piensa en eso. Como iglesia estamos llamados a dar a conocer la sabiduría de Dios. El objeto de la iglesia no es solamente reunirse como asamblea, sino dar a conocer la sabiduría de Dios en la cotidianidad de la vida, en lo que vivimos en el día a día, en las 24 horas del día. Tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios. Pero yo no puedo dar a conocer una sabiduría que no conozco. No puedo dar a conocer una sabiduría de la que no entiendo absolutamente nada. Mi responsabilidad como cristiano es dar a conocer la sabiduría de Dios a las naciones, a los poderes, a los principados. Por eso Jesús les dice a los apóstoles: tranquilos, cuando estén frente a las autoridades no se preocupen, porque yo les voy a dar una sabiduría tal que no van a poder decir nada en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque el interés de Dios era que la iglesia diera a conocer esa sabiduría a todos estos poderes. Una comunidad sencilla, una comunidad tal vez débil, una comunidad frágil, pero que tenía la sabiduría de Dios y que tiene la sabiduría de Dios. Aquí estamos llamados a dar a conocer esa sabiduría. Amén, así es. Dale a conocer esa sabiduría a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos,
a tus amigos, a tus compañeros. Dale a conocer la sabiduría de Dios. Porque es una sabiduría que el mundo no quiere. Pero aquí no se trata de si el mundo la quiere o no. Porque es la voluntad de Dios, no del mundo, que la sabiduría de Él se dé a conocer al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Yep. Dale a conocer la sabiduría de Dios a tus hijos. No los sueltes a la tecnología, por favor, papás. No los sueltes, no los desconectes de ti, de tu relación con Dios. El mundo no descansa. La cultura no descansa. La cultura se organiza de tal manera que nos está adoctrinando permanentemente. La cultura nos está diciendo cómo vivir el matrimonio. La cultura nos está diciendo cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar nuestras finanzas, cómo endeudarnos. La cultura nos está diciendo cómo vivir por encima de la sabiduría de Dios. Ajá. Por encima. Por eso nosotros tenemos que buscar vivir la sabiduría de Dios y darla a conocer a nuestros hijos, a nuestros amigos. Miren, hay un montón de personas afuera tratando de ser prácticos acá que tienen preguntas acerca de cómo ser esposo y cómo ser esposa. ¿Cómo crear los hijos de verdad? Son preguntas que se están haciendo y la iglesia no es la que está respondiendo. René Padilla decía algo muy interesante, ya murió, teólogo latinoamericano. Nació en Bogotá, criado en Argentina y trabajó en Perú. Decía, Latinoamérica, la iglesia en Latinoamérica es una iglesia sin reflexión teológica. Eso quedó marcado en la conciencia de muchas de las personas que lo escucharon. Porque es la verdad. A los latinos nos gusta la fiesta, nos gusta la rumba. ¿Cierto? Pero cuando se trata de reflexionar, ya no nos gusta tanto. Por eso muchos cultos son tan festivos, ¿no? Vamos, la hora y media de alabanza y 10 minutos de predicación. Yo he estado en esos lugares, he sido testigo de eso. Yo he estado en muchas, donde el 80% o más del 80% de un servicio es alabanza. Y ojalá fuera alabanza que dijera algo, porque ese es otro problema. Como decía A.W. Tozer, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Eso decía él. Y fue un teólogo que vivió por los años 60. Imagínate, la cosa no estaba tan perdida en esa época. ¿Te imaginas lo viviera ahorita? Entonces, la alabanza tiene que decir algo, no solamente emocionar a la gente. La alabanza tiene que proclamar el evangelio, o si no, no es alabanza. Si la alabanza no proclama el evangelio, hay que borrar el cancionero y componer canciones que hablen del evangelio, porque el grupo de alabanza se para aquí no a entretener a nadie, ni a emocionar a nadie, sino a proclamar el evangelio cantado. Filipenses 2, del 5 al 11, ¿lo han leído? La kenosis del Hijo. ¿Qué es? Se me cayó. Aguantó.
¿Qué es el Filipenses 2 del 5 al 11? Un himno antiguo. Filipenses 2 del 5 al 11 habla de la kenosis del Hijo. Que el Hijo se despojó de su gloria como Dios y se hizo como uno de nosotros. Eso era un himno en la iglesia primitiva. Hoy muchas canciones de alabanza solamente están diseñadas para emocionar a las personas, para que las personas salgan llorando, pero sin haber reflexionado en el Evangelio. ¿Por qué? René Padilla tiene razón. Somos una iglesia en Latinoamérica sin reflexión teológica. Y tenemos que regresar a este libro. Y tenemos que pensar en este libro. Tenemos que meditar en este libro. Tenemos que meternos aquí. Porque aquí está la sabiduría de Dios y nuestra responsabilidad como cristianos, jóvenes, viejos o niños, es dar a conocer esta sabiduría. Si la iglesia no cumple con ese propósito, no es iglesia. Es una fundación, pero no es iglesia. La responsabilidad es dar a conocer la sabiduría de Dios. Y ahorita está más difícil. Por toda la globalización, por los medios de comunicación, por la tecnología. Ahorita están haciendo un súper trabajo los hermanos de medios y comunicación aquí en la iglesia. Están haciendo un trabajo impresionante. ¿Por qué? Porque el interés, ¿cuál es? Dar a conocer la sabiduría de Dios. Nosotros, mis hermanos y amigos que nos visitan o que están estudiando la Biblia o que quieren estudiar la Biblia, tenemos esa responsabilidad. Somos iglesia para eso. También somos iglesia para la misión. Ir y hacer discípulos. Y tenemos un vasto territorio para ser discípulos. Todo el valle de Aburrá para ser discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de todas las iglesias. Desafortunadamente, doctrinas como la teología de la prosperidad han dañado la misión de la iglesia, porque ahora la gente cree que la misión suya es tener plata. Porque el pastor le dijo que Dios lo quería bendecir con plata. Eso no es verdad. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Y cada discípulo tiene que estar comprometido con esa misión. Pero también somos iglesia para amarnos unos a otros. Somos iglesia para que este lugar sea de edificación. Que sea un lugar donde podemos encontrar, no perfección. Vuelvo y les digo, esto no es perfecto. La iglesia no es perfecta. Aquí ninguno es modelo de perfección. Si estás buscando perfección, aquí no es el lugar. Y cuando llegues a la iglesia perfecta, la vas a dañar. ¿En serio? Entonces, aquí lo que buscamos es, en medio de todas nuestras debilidades y limitaciones, amarnos unos a otros con la sabiduría que tenemos de la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. A veces no es fácil. Y claro, en una iglesia donde se enfatiza tanto el tema de las relaciones, pues va a ser difícil, ¿no? Porque nos conocemos. Porque nos conocemos las fortalezas, las debilidades, las amenazas y todo lo demás. Y oportunidades. Estoy hablando del plan DOF. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Aquí hay de todo eso. No es fácil. Pero hay algo que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa, que es el hecho de que somos hermanos. Amén.
Y como hermanos nos podemos ayudar a crecer, a madurar. Y también a veces nos herimos. Y por eso Jesús dijo, cuando tu hermano peque contra ti, no dijo cuando un miembro peque contra ti, sino cuando tu hermano peque contra ti, ve a solas y habla con tu hermano. Y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero eso no es un proceso de pasos, ojo. No es que tienes que cumplir paso 1, paso 2 y paso 3. Es un proceso de relación, no de pasos. Es un proceso de relación. Predomina la relación. Es lo más importante. Pero como iglesia sí, buscamos ser eso. Buscamos ser un lugar seguro para cada uno. Un lugar donde podemos encontrar la enseñanza, discipulado, edificación, amistad, comida y ánimo para la vida. Porque no es fácil la vida. Como iglesia lo que buscamos es que no simplemente lleguemos aquí cada domingo y salgamos, sino que seamos hermanos, hijos de Dios, con la imagen de Dios en cada uno, y como tal expresemos unos a otros toda la sabiduría de Dios en su palabra, porque esa es nuestra responsabilidad también. Por eso, mis hermanos, coherencia. Necesitamos ser coherentes y vivir con coherencia, aún en medio de las debilidades que tengamos. No podemos creernos más que los demás, porque hay cristianos así, ¿no? Que se cree la última Coca-Cola del desierto. No existe eso. Ningún cristiano es más que otro, ni líder, ni nada de eso. Por eso a mí no me gusta que me digan pastor, dime Orlando. Ese es mi nombre. O dime hermano. O dime Rocha, como me dicen todos. Porque eso soy. Aquí no hay jerarquías. Aquí no hay élites. No hay élites, no hay jerarquías. Nadie es más que nadie. Todos somos hermanos. La única cabeza de este lugar es Cristo. Amén. Amén, así es. ¿Los líderes tenemos responsabilidad? Sí. Que es rendirle a nuestra cabeza y amar a los hermanos y edificar la iglesia, pero no somos más que nadie. En lo absoluto. Nos debemos el uno al otro, nos pertenecemos el uno al otro. Y claro, entre nosotros eso siempre va a ser más difícil. Pero la idea es ser ese tipo de cristianos. Lo segundo, la teología de los judíos estaba equivocada. El problema con una mala teología es que sin lugar a duda lleva a una mala práctica. En este caso particular, el tema en discusión era la circuncisión. Cuando Pablo continúa su conversación diciendo, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Las advertencias de Pablo suenan bastante controversiales para los judíos debido al alto valor que la circuncisión tenía para ellos. Esa era la señal del pacto de Dios con su pueblo, y el apóstol Pablo en alguna forma está reduciendo su valor. Un judío. No es que no sea importante para él, el problema es que no se estaba convirtiendo, el problema es que se estaba convirtiendo en una excusa para justificar mucho de su comportamiento ajeno a la ley. Si estoy circuncidado, puedo huir como quiera. Igual estoy circuncidado. Ya tengo la señal del pacto en mí, pase derecho al cielo. He escuchado yo eso antes. De hecho, algunos rabinos afirmaban que ninguna persona que estuviera circuncidada podría descender en forma alguna al Gehenna o al lago de fuego. Aquí es vital seguir el ritmo de las declaraciones de Pablo. Es importante recordar que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo. De hecho, Pablo en Gálatas dice que el que se hace circuncidar ha caído de la gracia. ¿Cómo así? Sí, así.
Solo para tenerlo presente, puesto que es el argumento de Pablo en Romanos 3:20. Somos justificados, hechos justos por la fe en Cristo. Pablo está llamando la atención sobre la impiedad e hipocresía de algunos judíos. No se puede en realidad afirmar que todos están desobedeciendo a Dios en este caso particular. Por eso él utiliza la figura del interlocutor hipotético. En el versículo 26, Pablo no se está refiriendo a cualquier incircunciso. Es importante recordar que entre los discípulos en Roma existían cristianos gentiles que no habían sido circuncidados, pero que muy posiblemente guardaban la ley. Por eso lo coloca en contraste con el judío circuncidado que no cumple la ley. Ahora bien, si las obras de un gentil sobrepasaban en justicia las de un judío, ese mismo hecho condenaba al judío, quien tenía un conjunto infinitamente mejor de principios morales en la ley de Moisés. Douglas Moo también señala al respecto. Algunas veces se interpretan estos versículos como significando que las personas que nunca han oído el Evangelio pueden ser salvas y siguen el dictado de sus conciencias, pero es totalmente contrario a lo que Pablo afirma en otro lugar, o sea, en Romanos 3:20. Es más aceptado el punto de vista de que estas personas incircuncisas que guardan la ley son cristianos gentiles. Las declaraciones de Pablo en los versículos 28 y 29 son bastante explosivas, por lo menos para los judíos que están leyendo esta carta. Pablo está explicando que un verdadero judío no es quien lo es de forma externa. No se trata de parecer, sino de ser. Ni que la circuncisión es la de la carne. Pablo enseña que un verdadero judío es quien lo es internamente y que la circuncisión es la del corazón y que realiza el Espíritu Santo. De hecho, en Colosenses 2:11 al 12 dice: además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe del poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Dónde recibimos esa circuncisión del corazón? En el bautismo. Pero por la fe en Cristo. Toda esta discusión de Pablo está llevando a los judíos y a los gentiles a un solo lugar: Cristo. Douglas Moo subraya también que lo que Pablo está diciendo aquí no es nada nuevo. El Antiguo Testamento utilizaba este lenguaje al demandar la transformación interna, por ejemplo en Deuteronomio 10:16 y en Jeremías 4:4. Y de la misma forma que Pablo lo hace, el Antiguo Testamento advierte que en última instancia solo el Espíritu Santo puede llevar a cabo dicha transformación. Jeremías 31 al 34. Por otro lado, lo que el Antiguo Testamento era expectativa, ahora en Cristo es una realidad. Moo subraya también que el lenguaje de Pablo aquí entonces lleva al capítulo 2 a un punto culminante, al sugerir la verdad de que al pasar a ser un integrante de la familia de Dios no es una cuestión de la condición que proporciona el pacto judío ni de la ley, sino de una nueva creación operada por el Espíritu de Dios. Pablo está tomando todo el marco de la revelación divina para ayudarle a entender a su audiencia, tanto gentil como judía, que todo lo que en el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros, ahora en Cristo es una realidad objetiva. Toda doctrina que la iglesia predique debe estar enmarcada en la obra de Cristo. El bautismo sin Cristo es una obra incompleta. Así es. La iglesia sin Cristo como cabeza y piedra angular se convierte en un sistema muerto. La predicación y la enseñanza sin Cristo es palabra muerta. Una vida sin Cristo es una vida desperdiciada. Y Colosenses 2 es el mejor argumento de que una fe sin Cristo es una fe sin contenido. No somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Judíos y gentiles son justificados por la obra de Cristo. Y ese es el argumento de Romanos 3. Es indiscutible que la obra de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sin Cristo no hay evangelio, no hay iglesia, no hay salvación. Muchas gracias.